que es el Paso Hidalgo. El Paso Hidalgo, que no nomás es aquí donde está el monumento, sino va todavía un poco más hacia allá, hacia donde era la antigua entrada al Senado. Y vamos a platicar un poco de lo que está en este sitio, ¿no? Ahorita les preguntaba que quién era este personaje, que fue develado, por cierto, este monumento el 16 de septiembre de 1910. Ustedes recordarán la independencia de México, 1810, pues precisamente por el centenario de la independencia de México se va a develar este monumento pues al padre de la patria, ¿no? Miguel Hidalgo Costilla. Originalmente no estaba esta jardinera, sino estaba una rotonda con unos jardines, y esos jardines como que a los límites de la base teníamos cuatro faroles con 5 bombillas, ¿no? La electricidad llegaba a Ensenada, 1910, en el espacio público, ¿no? 4 farolas, y en torno a todo esto, hablando de donde está ahorita Pueblo Antiguo, donde está Maximal, y todo esto, teníamos bancas, alrededor de 36 bancas en torno a este espacio, ¿sí? Entonces realmente era un espacio público para la convivencia de los ensenadenses, donde hubo una colaboración también de los mismos habitantes para lograr este proyecto. A ver, vamos a bajar. Todo el bulevar era la playa, ¿sí? Todo lo que es el bulevar, y no sé si ustedes recuerdan, pero hace unos 5 o 6 años estaban haciendo la remodelación del bulevar y abajo había arena, ¿no? Hay fotografías donde el Riviera está y enfrente había arena, ¿no? Entonces, realmente ustedes caminaban por aquí y era la playa. Cuando les decía de la roca del Cerro del Vigía, pues todo eso de estar ese Arjona y eso era agua. Ahí está la roca abajo y se generaron esas plataformas como llamados terrenos ganados al mar. Antes, y todavía a mí me tocó ir a la playa enfrente del Riviera, ¿no? La playa pública, que yo creo que son de por acá, les tocó, es en los 80. Aquí donde estaba la estación de gasolina, antes estaba los bungalows del mar. Era una edificación como una especie de hotelito. El hecho de caminar nos permite, más que si viniéramos en un turibús o viniéramos a hacer una actividad, ¿no? al Sears o a lo que sea aquí al centro. Cuando venimos ahora a caminar el centro podemos observar, ¿no? Y algo de lo que empezamos a ver es qué es lo que hay en las banquetas. A veces lo que está en la banqueta también es parte de la historia de la ciudad, ¿sí? No nomás los edificios o no nomás, no sé, los monumentos, sino los mismos hidrantes, que vamos a tener un catálogo de hidrantes. Claro que sí, las evidencias urbanas que de repente están en las banquetas. Hay unas que están fechadas. Hay unas banquetas que hay de 1925, por ejemplo estas, con esta tipografía, son de 1954, que nosotros las vemos en fotografías antiguas cuando las están precisamente construyendo, ¿no? Bueno, aquí nomás vamos a asomarnos. La idea es que a veces, como decíamos, tenemos que ser como observadores, porque a veces resulta que una banqueta, que un hoyito en la banqueta tiene un significado para la historia de nuestra ciudad, ¿no? No nomás es una intervención o algo, ¿no? A veces si estudian diseño, a lo mejor pueden estudiar la tipografía. 1925, el mismo alcalde de aquella época dejó su marca, ¿no? Con dejar la fecha de construcción, y podemos ver que casi tiene 100 años pues la banqueta, ¿no? Y creo que el concreto era mejor que el concreto de los 90, ¿no? Que por ahí vamos a ver cómo están desgastados. Sí, la verdad. Como bien mencionamos, el 15 de mayo de 1882 fue como la fecha de fundación de la ciudad, que se define como la capital del Partido Norte de la Baja California. Con la llegada precisamente de la cabecera o de la capital, por así decirlo, tienen que venir también los militares, ¿no? A proteger y todo esto, y precisamente viene la compañía fija, ¿sí? El batallón viene y ellos se establecen en el que se va a llamar el excuartel de la compañía fija, y que posteriormente en 1915, cuando la capital se va a Mexicali, cambia a Mexicali, pues deja de ser, o sea, se van también los militares, ¿no? Y deja de ser el cuartel, ¿no? Entonces, este edificio a lo largo del tiempo ha tenido varios usos. Antes de ser esta construcción así como de 2 plantas o así muy elevada, fue un edificio de un solo nivel, y justo ahora con unas fotografías antiguas que hay,
Hay unas fotografías recientes que se están compartiendo de 1886, 1887, donde ustedes pueden observar cómo sí es cierto que el edificio era en una sola planta y ese edificio era juzgado primera instancia. Ese fue el primer uso que tuvo este edificio. Cuando hace unos 5 o 6 años hicieron una restauración de la fachada, quitaron todo el aplanado, o sea, este aplanado en blanco, y podíamos ver el fondo del muro, que era de adobe, y se podía ver precisamente cómo ahí justo donde está la pintura, ustedes podían ver que ahí terminaba el edificio y cómo hicieron la segunda parte del edificio para convertirse precisamente en cuartel de la compañía fija. Posteriormente fue la cárcel municipal, por eso mucha gente la conoce como la excárcel, ¿sí? Hasta la década de los 80 más o menos, casi se destruyó en su totalidad el edificio. Hay fotografías de ese tiempo que había desaparecido la almena o el remate superior del edificio, no existía, habían demolido una torre, abierto otras puertas, cerrado algunas de estas pequeñas ventanas. Todo eso lo habían hecho. Luego viene el Instituto Nacional de Antropología e Historia a recuperar el edificio y pues tratan de restaurarlo y dejarlo tal cual como era a finales del siglo XIX, ¿no? 1886, 1887, que fue cuando ya tenía esta misma características, ¿no? Que casi es una réplica de lo que está originalmente. Después, con el INAH, se convierte en el Museo de Historia Regional, que no sé si a algunos de ustedes le haya tocado entrar. Tiene un patio central, que son las características muy similares al original. Del lado derecho estaban las caballerizas originalmente, del lado izquierdo pues tipo los dormitorios, las celdas que fueron posteriormente. Y algo que sí se mantiene son las puertas originales, y los empedrados que hay en el interior también son originales. No es un edificio de adobe, como les decía, y también de piedra. Sí tiene algunos elementos de piedra. Esas esferas que están ahí originalmente eran balas de cañón, ahora pues son réplicas, ¿no? de estos elementos, pero así eran tal cual las características originales del cuartel de la compañía fija. Vamos a seguir a la esquina, a la calle Primera. En esta vialidad estaban todas las cooperativas de mariscos, de pescado, en muchos de estos edificios, intercalado con los curiosidades y todo este tipo de comercio que había, ¿no? ¿Por qué? Porque también todavía hasta los 80s había mucha actividad pesquera en Ensenada, todavía estaba la explotación del atún y había mucho abulón, ¿qué más? Langosta y todo esto, sardina, en esta zona, ¿no? Entonces aquí estaban precisamente este tipo de cooperativas, y de hecho justo donde estaba el Hidalgo y donde está el pueblo antiguo, ahí también estaban algunas industrias pesqueras, ¿no? Que le llamaban las canerías también. Vamos a caminar acá a la Ruiz y Primera. Dos vialidades, la avenida Ruiz y la calle Primera, justo es esa esquina. El edificio que está del lado derecho, que dice Nelson, es este edificio que está del lado derecho. El edificio está allá adentro, abajo de todo eso, ¿sí? Está el edificio de madera, que era de la familia Ochoa, y esas molduras no son las reales, o sea, las molduras reales son un poco más abajo y están atrás de la lona que dice Maya. Si husmeáramos por ahí las alcanzaríamos a ver, pero trataron de hacer como una réplica, ¿no? De mantener esa estructura como vintage, ¿no? Del edificio, y pues claro, el negocio tuvieron que hacer otro nivel, ¿no? Lo que nos gusta mostrar de esta fotografía es que ustedes vean un poco a veces atrás de toda la ornamentación que tienen las fachadas, el tablarroca, las lonas, publicidad, hay muchos de los edificios que están en esta imagen, ¿sí? Algunos de estos están por ahí y que justo el otro día estaban haciendo remodelaciones y veíamos los muros de ladrillo, muros de adobe, ¿verdad? Estaban ahí. Y la ciudad realmente mantiene su escala, ¿no? La ciudad sigue siendo bajita, así como lo vemos en la foto. Y justo ahí hay una imagen de un edificio al fondo, y ahorita si quieren acercarse para que alcancen, dicen 1934, edificio Gándara. Ese edificio todavía está ahí en la esquina de la calle Segunda y Ruiz. Ahorita lo vamos a ver. Son edificios catalogados como históricos. Antes aquí, donde dice Papa Sambir, ahí estaba una estación de gasolina de Walter Cussons. Acá había un bar, de Alfredo's Bar,
Y acá teníamos el Green Mill, ¿no? Teníamos como este era el contexto de este entorno aquí en la que llamamos ahora la zona R1. Vamos a caminar hacia la cantina Husong. Bueno, otro de los edificios también que es de los más antiguos y que es del siglo XIX, pues es la cantina Husong. La cantina Husong se establecida desde 1892, y ustedes lo pueden ver ahí en la fachada, que dice 1892. Es la fecha en que se instala por la familia Husong, por John Husong y su esposa Louise Husong. Ellos son de origen alemán y ponen esta cantina que dicen que originalmente estaba de este lado, del lado acá por donde estamos nosotros, pero resulta que antes, pues como eran construcciones en madera, tenían esta posibilidad de poder mover los edificios, ¿no? Todavía en la actualidad algunas casas antiguas se han movido, ¿no? Y pues se pone donde está actualmente. Ahí Julio les está compartiendo una imagen de la cantina, pero esa es la misma que está ahí en la lona, que está un poco grafiteada, pero la pueden observar, donde podemos comparar. Es una imagen de los 30s, donde pueden ver casi el edificio es casi igual, solo antes decía John Husong, ahora dice Husong en la fachada. Antes uno podía ver a través del vidrio, ¿no? Ahora pues tiene estos elementos verdes. Antes también, afuera del edificio, donde está ese carrito así como antiguo, bueno, de la época, en ese entonces, salían diligencias imagínense el Uber, ¿no? El Uber estaba allá afuera, que era ese carrito que se le llamaban diligencias, y salían a San Diego, salían a Tijuana, salían al norte, pues, ¿no? Hacia California, y ustedes, pues, ahí podían tomarlo, ¿no? Y también antes hubo carretas, ¿no? Que salían desde ese lugar. Vamos a cruzar hacia La Ruiz, acá. Pues, como les decía, La Ruiz al final es como que una calle de comercios de mucho tiempo, y que nosotros nos tocó, bueno, a mi generación le tocó conocerla como la avenida principal, ¿no? Era la Ruiz principalmente, por el establecimiento de comercios como los que están aquí en nuestro entorno, que justo siempre les menciono que ya no me dejan mentir, porque ya ellos aquí en la Perla del Pacífico pusieron que desde 1936, ¿no? Está establecida, y así como está esta tienda que es el tema del que vamos a hablar ahorita, también está la de enfrente, y está aquella cantina, y estuvo también, o está el Husong por allá, estuvo la holandesa, y varios comercios, ¿no? Que estuvieron. Bueno, para entender un poco cómo se establecen los habitantes en Ensenada, nos vamos a dar cuenta que va a haber mucha migración para establecer esta ciudad, ¿no? Empezando con gente como John Husong y Louis Husong, que eran de origen alemán. Aquí la cantina El Trocadero, que también es antigua, 1928, su primer propietario fue Pedro Glumac, de origen turco. Acá el Faro, que también es una tienda muy similar a esta, si no es que un poco más, con sus propietarios, la familia Nassif, que también son de origen libanés, al igual que la familia Saad con la Perla del Pacífico, también de origen libanés, ¿no? Les hablaba de la holandesa, familias de Jalisco, que también vinieron muchos migrantes también de otros estados, precisamente porque aquí en Ensenada no había nada, ¿no? O sea, realmente cuando se forma como asentamiento, no es que estuvieran las comunidades nativas o cumiáis ni nada, ¿no? Sino era tierra inhóspita que se fue formando por precisamente migrantes, ¿no? Aquí en este aparador, nuestros amigos de La Perla tienen una fotografía ahí atrás en la esquinita arriba, ¿sí la alcanzan a ver? Si no, acérquense, es una fotografía de la entrada de Ensenada, donde está el Miguel Hidalgo precisamente en su posición original. Ustedes pueden observar, solo 3, pero son 4, las 4 lámparas que estaban en torno a esta base de granito con esa rotonda. Ahí se ven las bancas, y en el fondo a la izquierda se ve el cuartel de la compañía fija, ¿no? Enfrente hay un edificio donde yo me paré que era la casa de cambio. Estaba un edificio en 2 plantas que era una tipo bodega, donde estaba Santo Tomás, ahí guardaba sus barriles.
Y donde está Pueblo Antiguo, acá del lado derecho, extremo derecho, alcanzamos a ver al fondo al mar. Si se fijan, la arena, las construcciones de madera con techumbres inclinadas. Es una fotografía de los 20 más o menos, ¿no? Donde ustedes pueden ver esa ensenada, como les decía, con la vista hacia el mar y hacia la bahía, ¿no? Vamos a ir hacia la esquina. Para empezar, como les decía, y un poco haciendo historia hacia atrás, Ensenada, ahora sí que su primer propietario y la primera persona que pasa por aquí que dice, hey, yo quiero esa tierra, es José Manuel Ruiz, ¿sí? José Manuel Ruiz va a ser un militar que su recorrido era venir desde La Paz y ir hacia el norte, hacia lo que es ahora California, ¿no? Entonces él pasaba por este territorio y lo que él solicitó al gobierno de México pues fue la adquisición de dos parajes de ganado que equivalen alrededor de 150 hectáreas más o menos, que va desde lo que es la Bufadora hasta San Miguel, ¿sí? Todo eso, que es casi pues toda la ciudad, lo que es la bahía, ahí suman alrededor de 3.150 hectáreas. Él la va a adquirir, pero ya va a ser no la va a desarrollar como tal, va a ser su yerno el que va a empezar a hacer la construcción de la primer vivienda, que va a ser Francisco Javier Gastelum, y posteriormente Pedro Gastelum va también a ser su tercer propietario, si quieres más abajo, y acá ponte ándale. Y va a ser el que va a empezar ya a desarrollar como tal lo que es la población. Era de un rancho, pues de que hubiera una casa, ¿no? Con Francisco Javier, luego con Pedro Gastelum. Y Pedro Gastelum empieza desde 1882 a empezar la venta de terrenos que van a corresponder a este primer polígono, ¿sí? Cuando yo les decía que el centro histórico tenía como dos estratos o dos periodos, va de los de 1882, que es esto, y 1886, ¿ok? Y otro dato, bueno, los nombres de las calles, cómo se va dando también la composición y cómo, si ustedes se fijan realmente nuestra ciudad, pues nuestra ciudad de 1882 ya es periodo de México independiente, ya no es como las ciudades coloniales, ¿no? Que fueron hechas antes de 1820. Ajá, o sea, antes eran las ciudades coloniales con su zócalo, su catedral, su edificio de gobierno y todo esto, ¿no? Era una estructura que era un reglamento precisamente que existía de las Indias, ¿no? Que le llamaban, y era cómo debería de hacer la fundación de las ciudades coloniales. A nosotros ya nos toca en tiempos posteriores y donde es evidente la influencia norteamericana o anglosajona en la estructura de nuestra ciudad. Y si ustedes visitan desde Chula Vista, San Diego, Nueva York, San Francisco, o sea, todas las ciudades norteamericanas tienen esta estructura como más reticular. De repente no encontramos nosotros un zócalo, ¿no? No encontramos la catedral junto al zócalo, ¿no? Entonces es por eso, porque su formación tiene que ver con estas otras influencias, ¿no? Y que además en su estructura vamos a tener nombres de calles con números, como calle primera, segunda, tercera, y en el otro sentido vamos a tener avenidas. En el primer cuadro vamos a tener nombres como Ryerson, que fue un jefe político en Ensenada. Luego viene Moctezuma, que tiene que ver con estos gobernantes precolombinos. Luego viene Avenida Obregón, precisamente porque donde ahora está el Monumento a la Madre, antes estuvo un busto de Álvaro Obregón. Luego viene la Ruiz, pues precisamente por los pioneros y el primer propietario de Ensenada, y luego viene Gastelum, precisamente Gastelum por su segundo y tercer propietario, que muchas veces le damos los créditos a Pedro Gastelum, que ahorita lo vamos a ver acá en el mercado público. Y luego viene Miramar, ¿por qué creen? Miraba al mar. Y luego viene la Macheros porque aquí estaba la laguna, ¿sí? Aquí estaba la laguna. En torno a la laguna había mucha vegetación. Llevaban sus caballos, llevaban su ganado, y donde amarraban justo los caballos, que le llamaban machos, pues se llamaban macheros, ¿no? Entonces por eso es que esa calle se llama así. Y luego viene la Riverol, que también fue un jefe político, y a partir de Alvarado, me gustaría que pusieran atención a los nombres de las calles, ¿no? Alvarado, Blancarte, Castillo, Del Mar, Espinosa, Floresta, Guadalupe, Hidalgo, Iturbide, ¿no? Están en
están en orden alfabético, ¿no? Están en orden alfabético. Entonces tenemos números y tenemos letras en el otro sentido, ¿no? Entonces todavía más tenemos esta influencia anglosajona en la estructura del nombramiento de las calles, que si nos vamos a otra escala, porque las compañías fueron muy, muy inteligentes, porque ellos trazaron la ciudad hasta la Internacional, que es la actual Reforma, y todavía más allá ubicaron algunas vialidades principales como la Ámbar, la Bronce, la Coral, la Diamante, la Esmeralda. Si se fijan, también están en orden alfabético, ¿sí? Esas otras calles. Okay. Para hablar, bueno, del que vamos a hablar es el edificio que está atrás de nosotros. Es muy interesante este lugar, este sitio, ¿no? El que está atrás. Más allá del edificio, que el edificio que está ahí es el mercado público, que fue construido en 1947. La historia de este lugar tiene que ver con el origen de la ciudad, ¿no? Precisamente aquí estuvo la primera casa de Ensenada. No, nada que ver con esto, ¿no? Hay dibujos solamente de la primera casa de Ensenada, que era de adobe, que fue precisamente ocupada, bueno, en 1826 es cuando más o menos dicen que se establece. Fue ocupada en los 50, en 1853, por los filibusteros. Los filibusteros fueron unos invasores que querían convertir este territorio en la República de Baja California y Sonora. Esos filibusteros, que eran de origen norteamericano, ellos, William Walker, precisamente liderados por ellos, vinieron pues a buscarnos pleito y se apoderaron de la casa, que era la única casa que había aquí, y la convirtieron en el Fuerte McGiving, como bien lo decía el profe. Y estuvieron luchando aquí precisamente con un personaje que es cada vez más reconocido ya como héroe, no nomás de Baja California, sino como héroe nacional, que es Antonio María Melendres. Ellos lucharon para defender este territorio y sacaron a los filibusteros, y aquí sí hubo balazos, ¿no? Aquí afuera, precisamente de la casa, y precisamente sacaron a esta gente que ya habían puesto hasta la bandera de la República y todo, ¿no? Y pues se van los filibusteros y pues recuperamos nuestro territorio, ¿no? Posteriormente ya pasa el tiempo y para principios del siglo XX, 1907, se construye el Palacio Municipal justo en este lugar, que era un edificio de madera con una torre en la esquina. Esta torre fue también construida en 1910 precisamente por el Bicentenario. Sí, fue otro de las edificaciones que se hicieron para la conmemoración del centenario de la independencia, y era una torre con un reloj con 4 caras que estaba justo en la esquina ahí de la Tercera y Gastelum. Posteriormente se incendia en 1945. ¿Les quieres mostrar para que si quieres? ¿Ya? Ok. En 1945 se incendia el Palacio Municipal y precisamente ya no deciden construir aquí el Palacio Municipal, lo construyen en lo que era ahí en la Ramírez Méndez, que estuvo hasta hace como unos 10 años el Palacio Municipal, ahí va a estar, que ahora es el DIF. Y aquí se construyó el mercado público. Desde el 47 más o menos hasta los 80 va a estar en todo su apogeo el mercado como tal, lleno, con vida, todavía está evidencias ahí de la cerrajería, la barbería, había tortillería, había frutería, había restaurante, o sea, bolería, todas las actividades que se necesitaban realmente dentro de una ciudad, ¿no? Luego dicen los mismos propietarios de estos locales que en la década de los 80 llegan los supermercados y empieza a bajar pues sus oportunidades, ¿no? Y ya con los grandes mercados pues al final desaparece todo este comercio y casi se queda desocupado. Sobrevivió el cerrajero, todavía hace muchos años estaba el bolero y estaba la barbería, ¿no? Eso todo fue de los últimos comercios que estuvieron. Ya para 2007, en un edificio ya casi en abandono, también hubo una estación de policía, ¿no? Turística. Posteriormente estuvo por aquí, estuvo el archivo histórico desde el 2007-2008 hasta 2019, que fue cuando empezaron las obras de mejoramiento urbano por parte de la SEDATU, que precisamente es esta obra que está en proceso, que no está concluida. El árbol que está atrás de nosotros también es histórico, es un árbol que tiene más de 130 años. Antes tenía una placa ahí que decía árbol histórico,
Ya no dice más, alguien por ahí se la llevó, era de bronce. Y pues era parte de los exteriores de este ranchito, ¿no? Era parte de estos exteriores de la casa. Vamos a continuar aquí hacia la izquierda. El edificio que está contra esquina también forma parte de estos edificios catalogados. Es el Hotel México, y que desde el origen, bueno, original era de 2 plantas, lo crecieron, lo ampliaron, pero mantuvieron esta arquitectura que se conoce como ecléctico, que es como que tiene esta combinación de estilos arquitectónicos y estos elementos. Si se fijan, es diferente a lo que hemos visto, ¿no? A lo de madera, a lo de adobe. Ahora ya son una construcción de otras características. Y algo interesante de ese edificio es que ha sido, como siempre, de uso mixto, ¿no? Que abajo es un comercio y arriba es un hotel. Vamos a ir hacia la esquina. Bueno, algo aquí rápido nomás es para que observen cómo la calle viene recta y luego gira. 1882, 1886, ¿sí? Este era el primer asentamiento humano, ese es el crecimiento ya con la llegada de las compañías deslindadoras, ¿sí? Ese es como el dato clave. Algo que también quiero que observen es el edificio que está atrás de ustedes, Salud Digna. Yo pienso que es el edificio con más características Art Deco. Fue un cine o teatro Ensenada, que ahorita que caminemos por la calle vamos a ver en el piso el nombre, en la tipografía Art Deco, en el piso. Y era un teatro cine como antes, tenían antes las pantallas y al frente tenían un templete y ustedes podían ver obras de teatro, disfrutar del cine también en esa calle, digo en ese interior, en esa sala. Y bueno, también era muy lujoso, tenía unos murales, tenía una fuente, tenía varios elementos muy característicos de ahí. Vamos a ir avanzando. Bueno, ¿de qué queremos hablar acá? Del Parque Revolución, el espacio público, como les decía, el más antiguo de la ciudad. 1890, Jardín Botánico, Porfirio Díaz. Viene la Revolución, pues claro, todo hay que quitarle Porfirio Díaz, le ponen Parque Revolución, pero dicen que la gente hasta los 40 todavía le decía Porfirio Díaz, ¿no? O sea, todavía tenían como el nombre. Era muy común pues que la gente viniera a pasear. En la fotografía que por ahí Julio les está compartiendo, como les digo, los ensenadenses eran muy elegantes. Ahí están las evidencias: vestido largo, sombrero, traje. Ese kiosco pues era el kiosco original, es el kiosco que traen en su camiseta. Era de madera con herrería. Ese kiosco pues se incendió, luego hicieron otro kiosco y luego otro kiosco, y el que estaba era el tercer kiosco más o menos. El que existe es el cuarto. Y nada que ver con los anteriores. Y la traza y las características de este espacio en la década de finales del siglo XIX era tipo neoclásico, como era lo que le gustaba a Porfirio Díaz, lo francés. Por eso el kiosco tiene estas características como muy afrancesadas. Bueno, acá atrás de nosotros está lo que era originalmente el Museo Goldbaum, un museo de historia natural, y que fue propiedad de David Goldbaum, que él fue jefe político en Ensenada, y que él aparte era explorador y era muchas cosas, ¿no? Entonces, dentro de este recorrido que él hizo por la Baja California, aparte de hacer la cartografía de la Baja California, también hizo como descubrimientos, ¿no? de naturaleza, de fósiles y todas estas cosas, y aquí precisamente pues se trajo todo eso y las expusieron por algunos años en este que llamaron Museo Goldbaum, ¿no? 1922, la fecha de su fundación, y estuvo como unos 5 años operando. Él fallece y lo cierran, y con eso se pierde todo el legado, ¿no? Se pierde el legado. Y hay fotos cuando era el museo y es así de angostito, como 5 metros de fondo o menos, y eran puras vitrinas así alrededor, como en forma de U, y ahí estaban los objetos presentados, ¿no? La arquitectura es algo que le llaman italianesque, como tipo italiana, con su pórtico también, y pues algunos elementos que mantienen realmente su fachada, se mantiene. Actualmente es un restaurante, que también hay fotografías históricas en su interior. El otro día que hicimos un recorrido entramos y también las aprovechamos, ¿no?
Vamos a ir hacia el donde era el nopal, derechito. Cuando les vimos en la Perla del Pacífico el edificio que decía Ford, es ese que está ahí atrás, que es el gobierno del estado actualmente. Pueden observar que es un edificio que también ya necesita bastante mantenimiento si no queremos que se pierda, que es algo también que pasa en la actualidad, ¿no? Esta pérdida, ¿no? de las edificaciones, del patrimonio y de la propia historia de la ciudad, ¿no? Que es Art Deco también, un edificio bastante sencillo, pero con bastantes elementos que nos hablan, ¿no? de su historia. Justo aquí, donde está la cochinita, antes era el edificio del nopal, que ahí en su mapita lo pueden observar. Era un edificio de 3 plantas y era parte de lo que era el corporativo de la compañía mexicana, la compañía internacional, ¿no? La compañía americana. Aquí estaba y era todo de ladrillo. Y acá a nuestras espaldas está la exaduana marítima, que originalmente también eran las oficinas de la compañía, donde ustedes podían venir a adquirir los terrenos, ¿no? Esta casa también fue ensamblada aquí en Ensenada y fue traída desde Oregón para ensamblarla aquí, ¿no? Y tiene las mismas características, con pórtico de acceso, las ventanas de guillotina, elevada, ventilada, teja manil original, etcétera, ¿no? Ahora ya es teja de asfalto, ¿no? Y pues con esto cerramos nuestro recorrido, pues agradeciéndoles su participación y su presencia, e invitándolos a que nos sigan también en las redes sociales de Caminar el Centro. Agradecer a Kobe también y a Ponte Trucha y al FIDE, de Belcoden, perdón, por esta colaboración y de poder seguir compartiendo sobre la historia y los orígenes de nuestra ciudad, ¿no? Y pues muchas gracias, y lo que se les ofrezca, si luego quieren hacer algún recorrido, ahí nos pueden contactar por las redes sociales y podemos programar de mayo a septiembre pues recorridos por el Centro Histórico de Ensenada. Muchas gracias a todos. Gracias.